¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos con uno de los temas más grandes que podemos tocar en este segundo bloque, que es la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial vas a poder encontrar información en cualquier parte. Libros, revistas, sitios de internet, películas, nada está mejor documentado de ello. Coincidieron muchas cosas para que hubiera mucha información. El hecho de que ya empezaran a existir las primeras fotos a color, que hubiera grabaciones fidedignas de lo que pasaba en cada país, el antecedente que tenían las personas de la Primera Guerra Mundial, que los hizo recolectar evidencia de la Segunda. Entonces, digamos que es un tema visto hasta la médula. Es muy fácil encontrar información. Debido a esa causa, el día de hoy vamos a resumir todos esos 6 años de actividad en este solo video, y espero que con eso tengamos un panorama general. La idea acá es que si quieres profundizar, pues hay muchas fuentes de donde lo puedas hacer. Tampoco nos vamos a meter en esto del análisis de las armas, las estrategias, el heroísmo, porque como espero que recuerdes de nuestra clase de la guerra, no es algo muy bueno estar glorificando este tipo de prácticas. Quiero que solamente veamos el contexto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a explicar un poco de las motivaciones que llevaron a esta guerra. Vamos a explicar los frentes de pelea que hubieron, es decir, en dónde estuvo la actividad, y también vamos a explicar un poquito qué pasó al final. Entonces vamos a meterle un poco de velocidad. Ojalá te agrade lo del día de hoy. Bien, en este momento lo que vamos a trabajar va a ser las motivaciones de la Segunda Guerra Mundial. Para el mundo sonaba un poco ilógico que nos metiéramos en un conflicto de este tamaño, aproximadamente 20-25 años después del sangriento resultado de la Primera Guerra Mundial, pero las condiciones se unieron. Digamos que la guerra pasó por 3 cosas. La primera, el sentimiento era el revanchismo de los alemanes. La segunda era la pasividad o el que los ingleses en especial pues no hicieran nada para detener a los gobiernos. Y la tercera también era este sentimiento de nacionalismo tan exacerbado que vimos ya en la clase donde hablamos de los gobiernos totalitarios. Entonces, 3 cosas que se juntaron al mismo tiempo y lograron hacer algo que nadie en el planeta esperaba. Los países que iniciaron, por así decirlo, o los que motivaron este tipo de agresiones son 3, los 3 países que van a formar el famoso eje. En este caso es Alemania, Italia y Japón. En el caso de Alemania, ya lo trabajamos un poquito, los alemanes estaban bastante sentidos por los resultados del Tratado de Versalles, en donde a ellos se les había echado la culpa de la guerra, en donde a ellos se les había cargado con el dinero de la guerra y en donde se les limitó industria, ejército y economía. Esta crisis, esta situación fue aprovechada por el joven Adolf Hitler, bueno, ya no tan joven tal vez, pero sí primer ministro del gobierno alemán, quien empezó a recordarles a sus compatriotas que no solamente el mundo estaba siendo injusto con ellos, sino que también por derecho ellos merecían tener más cosas. ¿Cómo por derecho? Bueno, obviamente Hitler evocaba las ideas de los sacros imperios germánicos o de los imperios alemanes antiguos. Y hay que recordar que en algún momento Germania, la vieja Alemania, también fue la capital del mundo. Entonces Hitler impulsaba a los habitantes del país diciéndoles que ellos debían de retomar todo aquello que se les fue quitado y al mismo tiempo pues vengarse de los que los dañaron tanto durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, este rencor que sentían los alemanes, sumado con las ideas progresistas de Hitler, hicieron que más o menos desde 1930 los alemanes empezaran a crecer y crecer y crecer y crecer a niveles que nunca se habían visto. Y obviamente empezaron a ser agresivos, es decir, empezaron a tomar un territorio pequeño aquí, un territorio pequeño allá. Sus guardianes inmediatos, que eran los franceses y los ingleses, pues no estaban haciendo nada, y como pues no estaban haciendo nada, pues cada vez empezaron a ser más y más y más ambiciosos. El segundo caso es el de Italia. En este caso, Italia, digamos que no tiene tantas aspiraciones tan claras. El reino italiano ya había desaparecido, Italia ya era una república, y al igual que en el caso alemán va a subir un nuevo primer ministro, que en este caso va a ser Benito Mussolini. Mussolini tenía las ideas de reformar el Imperio Romano, en sus palabras.
pero no tenía muy bien claro cómo. Entonces observaba lo que hacían otros líderes, en especial Hitler, de quien acabamos de hablar, y copiaba sus métodos. El imperio que quería Benito Mussolini era hacia abajo, es decir, no quería dominar Europa, quería África, en especial el caso de Etiopía, que espero que recuerden en nuestra clase de África. Entonces, los italianos estaban exacerbados por esta cuestión del nacionalismo, de sentirse partes del Imperio Romano, de sentirse merecedores, y dirigidos por Mussolini querían apropiarse de las entidades africanas. Y finalmente el caso japonés. Bueno, para esto hay que poner un poquito de contexto. Más o menos en 1920, es decir, acabando la Primera Guerra Mundial, en China va a existir una especie de revolución. Si recuerdas, si hablamos en el caso de Rusia, cuando se transforma en la Unión Soviética, el ejército que gana es el ejército socialista comunista, y en China va a surgir un ejército de esta misma índole, solamente que aquí la guerra no va a ser tan fácil. Entonces los chinos estaban en guerra civil, los japoneses querían expandir su territorio, y también los japoneses tenían una psicología medio chistosa de ser el pueblo creado por los dioses, los hijos del sol. Entonces decidieron poner planes de invasión y aprovechar que los chinos estaban peleados, y se empezaron a quedar con partes de su territorio. Obviamente este expansionismo molestó a los chinos, que dejaron de pelear y se aliaron para poder pelear con los japoneses. Pero los japoneses tenían la intención de hacer un imperio en el Pacífico, es decir, las islas que los rodeaban y los territorios en China. Entonces, estos tres países, Alemania, Italia y Japón, tenían intereses en hacerse grandes, y curiosamente estaban bien motivados con sus respectivas naciones. En el caso japonés es sabido que muchos japoneses no querían la guerra, pero el gobierno estaba controlado completamente por militares, y pues quieran o no, pues van a tener que ir a la guerra. Entonces, esas son las bases de las que va a surgir el conflicto. Ahora, ya entrados en el conflicto, en septiembre de 1939 va a iniciar la Segunda Guerra Mundial con la famosa invasión de Alemania a Polonia. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a dispersar un sistema de frentes muy grande. Ya no existen las alianzas de antaño. En realidad, los países se van a unir para tratar de evitar la expansión de estos tres países que ya conocemos como los países del eje. Entonces se van a abrir tres escenarios de pelea. Por una parte va a estar el frente europeo, en el cual los alemanes y los italianos van a pelear contra Francia, el Reino Unido, Bélgica, van a pelear también contra Yugoslavia, Checoslovaquia. En realidad van a pelear con todos, menos Rusia. Bueno, la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Los alemanes habían pactado un tratado de neutralidad, un acuerdo de paz con los rusos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, para que no se metieran en la invasión a Polonia y dividirse Polonia a la mitad. Hitler era más ambicioso que eso. Entonces, en 1941 inició la invasión a la Unión Soviética y los soviéticos se integraron a la guerra. El frente europeo es el frente más sangriento de todos. Estamos hablando de, ¿qué será?, como 6 millones de alemanes y 20 millones de soviéticos muertos en 6 años. Es una cifra inconmensurable. Pero los muertos más recordados de este frente, naturalmente, son los judíos. La población judía europea, en especial en Alemania, ascendía a cerca de unos 6 millones, que fueron las víctimas del Holocausto. A los judíos, los alemanes los culpaban por haberlos hecho perder durante la Primera Guerra Mundial, y obviamente son tan simbólicas estas víctimas porque casi todas son civiles. Es decir, los muertos judíos, no importaba si eran hombres, mujeres, niños, ancianos, fue literalmente un genocidio y posiblemente el mayor crimen de guerra en la Segunda Guerra Mundial. El frente de África, digamos que fue más esporádico. Hubo grandes batallas, pero en el norte del continente. Aquí básicamente fueron los alemanes y los italianos contra los ingleses y los franceses. Si tú recuerdas nuestra clase de África, el continente básicamente era colonias. Entonces todos pelearon en la parte superior. Fueron las famosas guerras en el desierto. Y el frente africano obviamente va a ser más difícil de controlar debido a las condiciones de terreno y a los espacios.
Finalmente, el último frente es el asiático. Si tú lo recuerdas, pues básicamente este era un pleito entre Japón y China. Pero los japoneses no querían que recibieran los chinos y en realidad nadie más asistencia de su propio lado. Entonces se les hizo buena idea atacar una base americana en la isla de Hawái, la famosa Pearl Harbor. Entonces este ataque va a ser sin declaración de guerra, va a ser sorpresivo y la idea de los japoneses era destruir la flota americana para que ellos no se metieran a la guerra. Desgraciadamente el ataque no sale bien y le sale al revés porque los Estados Unidos no se habían metido en la guerra, pero después del ataque a su puerto, de inmediato entran no solamente en el Pacífico, entran en todas partes, igual que en la Primera Guerra Mundial, con dinero y con soldados y armamento. Bien, vamos ya como a la última parte de lo que tenemos que ver, vamos a las conclusiones. La guerra va a terminar en 1945, originalmente va a terminar primero con los acuerdos de Potsdam, que estos van a ser firmados cuando, por un lado los americanos y por otro lado los soviéticos, van apretando a los alemanes como si fueran pinzas. Los alemanes pudieron haber ganado esta guerra, pero el problema es que cuando Hitler empieza a pelear con la Unión Soviética y los japoneses pelean contra los americanos, pues la balanza que estaba así se va del otro lado. Ahora, después de esos acuerdos, el único país que seguía vigente pues eran los japoneses. Pero los japoneses no se querían rendir con las condiciones que les daban. Es por ello que en agosto de 1945 se dan los lanzamientos de las bombas nucleares. Actualmente, esos dos lanzamientos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, son catalogados como los desastres más grandes en función de destrucción y víctimas, en especial civiles, de toda la humanidad. Digamos que fue la forma en la que los Estados Unidos pues demostraron el músculo que podían tener. Los japoneses se rindieron de inmediato y con eso finalizó la Segunda Guerra Mundial. De ahí en fuera pasaron muchas cosas. Por obvias razones, el mundo va a crear un sistema para evitar más guerras, es decir, va a surgir la ONU, de quien hablaremos en otra clase. Van a cambiar las situaciones europeas, en especial porque las grandes potencias, los grandes países que hemos estudiado, pues ya no van a ser tan importantes. Y el mundo se va a quedar con dos pesos pesados. Por una parte, Estados Unidos y por otra parte, la Unión Soviética. Y la consecuencia adicional es que a los judíos se les va a restituir los daños de la Segunda Guerra Mundial, abriéndoles un pequeño país en Medio Oriente, en especial en su famosa ciudad santa que es Jerusalén, y se va a crear el país de Israel. Pero esto pues obviamente van a ser los temas que vamos a dominar a partir de nuestro siguiente bloque. Bien, como tarea de esta ocasión vamos a hacer algo muy sencillo. En el libro que estamos trabajando, que es Conecta Más, puedes buscar la actividad 11 que está en la página 81. Es un pequeño cuadro donde, bueno, más bien un cuadro, es una línea del tiempo que te va a pedir hacer. Mi sugerencia es que te regreses unas páginas y leas los acontecimientos en el orden que pasaron, como lo está marcando el libro. Como te dije al principio, pues el tema es larguísimo y obviamente aquí tratamos de generar un esqueleto. La idea acá es que tú con esta tarea completes los acontecimientos, enriquezcas más tu información y tengas claro el tema. Vamos a parar aquí el día de hoy. Es un tema largo, es un tema complejo, pero espero que te esté sirviendo. No olvides suscribirte al canal, regalarnos un like, todo lo de siempre. Y te espero aquí la semana que viene para trabajar más historia. Tu maestro Enrique Flores. Nos vemos luego.